Bienvenidos al podcast de Ana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vamos a ahondar en un tema que realmente nos concierne a todos, los fundamentos de los riesgos públicos. Exacto. Es que cuando hablamos de riesgos públicos, nos referimos a esos eventos o situaciones que pueden tener un impacto negativo, pero a gran escala. Sí, a diferencia de los riesgos individuales que podríamos enfrentar en nuestro día a día. Es algo que puede afectarnos a muchos a la vez, a nuestros lugares de trabajo, al entorno, incluso a la economía de la región. Claro, por eso es tan importante que todos, como empleados, entendamos bien de qué se tratan estos riesgos y cómo nos pueden afectar. Totalmente. Nuestro objetivo es que al final de este podcast todos tengamos una idea clara de qué son y por qué son importantes. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Cómo podríamos definir un riesgo público? Bueno, podemos decir que un riesgo público es cualquier evento o situación que tenga la posibilidad de generar un impacto adverso, pero que sea generalizado. Generalizado. Me refiero a que afecte a una gran parte de la población, Ah, a la infraestructura esencial, al medio ambiente o a la economía de una zona. ya entiendo. Es como un problema que nos afecta a todos de alguna manera. Exactamente, y que puede ir más allá de las fronteras geográficas o administrativas. Tiene sentido. Ahora, si hablamos de los tipos de riesgos públicos, ¿cuáles serían los más relevantes para nosotros como empleados? Podemos dividirlos en tres grandes grupos: los riesgos naturales, los riesgos causados por el hombre y los riesgos socioeconómicos. Empecemos por los naturales. ¿Qué tipo de eventos entran en esta categoría? Los riesgos naturales son aquellos que provienen directamente de la naturaleza. Ajá. Por ejemplo, terremotos, inundaciones. Sí, eventos que podrían interrumpir nuestro trabajo o impedir que lleguemos a la oficina. Exactamente. O también pensemos en epidemias o pandemias que impactan directamente a nuestra salud y en la normalidad de nuestras vidas. Claro, esos eventos nos afectan a todos sin excepción. Ahora, ¿qué hay de los riesgos causados por el hombre? Bueno, aquí entran todos aquellos eventos que se originan por la actividad humana. Ya veo. Por ejemplo, podríamos hablar de accidentes industriales que afectan a las zonas cercanas a nuestras instalaciones. Entiendo. O también la contaminación que afecta a nuestra salud, incendios forestales que se originan por descuidos o fallos en infraestructuras de las que dependemos para trabajar y vivir. Es decir, eventos que de alguna manera se derivan de nuestras acciones como seres humanos. Correcto. Y por último, ¿qué son los riesgos socioeconómicos? Estos son factores que quizá no son tan evidentes como un terremoto o un accidente industrial, pero que también pueden tener un gran impacto en nuestra vida. ¿A qué te refieres? Me refiero a factores como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad alimentaria o las crisis económicas. Sí, entiendo. Estos factores pueden generar inestabilidad social y afectar a nuestras comunidades y de forma indirecta también pueden influir en nuestro trabajo y bienestar. Claro, porque al final todo está interconectado. Ahora bien, frente a todos estos riesgos, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué se hace para gestionarlos? Afortunadamente no estamos solos ante estos riesgos. Existe un marco legal, un conjunto de normas y leyes diseñado para gestionarlos. ¿Y qué establece este marco legal? Bueno, en primer lugar define las responsabilidades, es decir, quiénes son los encargados de prevenir, gestionar y responder a los riesgos. Ya veo. También establece cómo se deben evaluar los riesgos y qué medidas se deben tomar para reducir su impacto. Y por supuesto define los procedimientos a seguir en caso de emergencia. Qué interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se aplica este marco legal? Por supuesto. Por ejemplo, existen leyes generales de protección civil y gestión integral de riesgos. Ajá. También hay regulaciones más específicas, como las normas de construcción sismoresistente o los planes de evacuación en caso de inundación. Tiene sentido. Y los planes de ordenamiento territorial también son importantes, ya que deberían tener en cuenta las zonas de riesgo al planificar el crecimiento de las ciudades. Claro, para evitar construir en zonas inundables, por ejemplo. Exacto. Y no podemos olvidar los protocolos para la respuesta y recuperación ante emergencias, que nos indican cómo actuar en diferentes situaciones críticas. Entiendo. Entonces, en resumen, tenemos leyes, regulaciones, planes y protocolos que nos ayudan a prevenir y gestionar estos riesgos. Así es. Y es importante que todos los empleados conozcamos este marco legal, ya que nos permite entender cómo se gestionan estos riesgos y cómo podemos contribuir a nuestra propia seguridad y la de nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo. Pero yendo al plano más práctico, ¿cómo se conecta todo esto con nuestro día a día como empleados? Si entendemos estos fundamentos, vamos a estar más preparados. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a ser más conscientes de los riesgos que existen y de cómo debemos actuar ante ellos. Claro, la información es poder. Exactamente. Si sabemos, por ejemplo, que existe un protocolo de evacuación en caso de incendio,
vamos a poder actuar de manera más efectiva si alguna vez nos encontramos en esa situación. Tiene mucho sentido. Al final, conocer los riesgos y las medidas de seguridad nos ayuda a crear un entorno laboral y una comunidad más seguros y resilientes. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando, me gustaría dejar una reflexión para todos nuestros oyentes. Piensen en los diferentes tipos de riesgos públicos que hemos comentado hoy. ¿De qué manera creen que estos riesgos podrían afectar a nuestra empresa y a nuestra comunidad? Es una pregunta importante que todos deberíamos hacernos. Y la respuesta a esa pregunta nos va a ayudar a estar más preparados y a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por su tiempo. A ti. Y a todos ustedes, gracias por escuchar el podcast de Ana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta la próxima.